Hola, mi nombre es Kenia Colmenares y en esta ocasión me corresponde hablarles sobre lo que son los fármacos antitrombóticos. Muy bien, vamos a... El tratamiento para la trombosis. Debemos saber que la sangre permanece fluida dentro de lo que es la vasculatura y esta suele coagularse rápidamente cuando se expone a superficies subendoteliales, o sea, en sitios donde haya ocurrido alguna lesión vascular. Debemos tener en cuenta que en circunstancias normales existe un equilibrio delicado entre lo que es la coagulación y la fibrinólisis. Esto lo que hace es que nos va a evitar tanto la trombosis como la hemorragia. Pero, ¿qué ocurre si hay un desequilibrio allí? O sea, que haya una alteración en este equilibrio a favor de lo que es la coagulación. Bueno, esto nos va a producir lo que es la trombosis. La trombosis como tal es la formación patológica de un coágulo que se conoce como un trombo. Este trombo puede producir oclusión ya sea en vasos sanguíneos o del corazón y puede llegarle a provocar al paciente o a la persona hasta la muerte. Un trombo se puede encontrar tanto en arterias como en venas. Si hay una oclusión arterial, este nos puede provocar lo que es infarto, ictus o isquemia periférica. Pero si es una oclusión venosa, nos puede provocar lo que es trombosis venosa profunda o embolia de pulmón. Ok, ahora bien, en los fármacos antitrombóticos van a ser utilizados para tratar, valga la redundancia, lo que es la trombosis. Entre ellos vamos a encontrar en primer lugar los antiplaquetarios, que esto en sí lo que hacen es que inhiben la activación o ya sea la formación de plaquetas para que no se forme el trombo. Están los fármacos anticoagulantes, que su trabajo es actuar en lo que es la formación de fibrina, y agentes fibrinolíticos, que lo que hacen es que degradan la fibrina. Dentro de todo esto, debemos saber que todos los medicamentos antitrombóticos actúan con un alto riesgo o pueden aumentar el riesgo de lo que es la producción de una hemorragia, o sea, que el paciente tenga hemorragia. Y de hecho, más adelante vamos a ver que esto es uno de los efectos adversos más comunes que hay. Y también hay que tener en cuenta que el cuerpo tiene un sistema de coagulación, pero también uno de anticoagulación, que puede inhibir lo que es aquí, que tiene un rol muy importante en esto, que es la cascada de coagulación. Bueno, en cuanto a lo que es la hemostasia, hay que saber que este es un proceso por el cual se forman coágulos sanguíneos en lo que es la zona donde haya ocurrido una lesión. Y dentro de esta vamos a definir tres etapas que son importantes, que es la constricción del vaso sanguíneo, o sea, cuando hay una vasoconstricción, o sea que hay una contracción del vaso y esta va a estar mediada por lo que es el tromboxano A y algunas sustancias plaquetarias también. Va a estar dado también lo que es la formación del tampón plaquetario, que se da en la hemostasia primaria, o sea que hay agresión, activación, secreción, y agregación. Y está también la formación de un coágulo, que la formación del coágulo puede ayuda a lo que es la estabilización también del tampón plaquetario. Y allí lo que pasa cuando se está formando el coágulo es que la sangre líquida va a pasar a ser un gel sólido y este es el que vamos a denominar coágulo como tal. Este consta de una red de fibrina que va a estar dentro de las células sanguíneas y estas van a quedar atrapadas y también actúa, bueno, como lo dije anteriormente, como un reforzamiento de lo que es el tampón plaquetario. Sabemos que lo que es la fibrina esta se va a formar a partir de lo que es el fibrinógeno, por lo que es la acción de una enzima muy importante en todo esto, que es la trombina. La trombina, esta es la enzima que va a ser capaz de transformar el fibrinógeno en fibrina. Y o sea, además de esto, esta hace lo que es la retroalimentación a todos los factores, o sea, puede activar a lo que es el factor
5, al factor 8, este nos puede estimular al factor 9, al factor 11. Entonces, si yo disminuyo la cantidad de trombina en mi paciente, este paciente no va a coagular de manera adecuada, porque, o sea, esta va a ser la prenda, como que la enzima esencial, la enzima clave en lo que es la coagulación. Ahora bien, la vitamina K, también vamos a hablar más adelante de ella, va a tener rol importante, y el hígado va a ser un órgano importante, ya que allí lo que pasa es que este es el lugar donde se producen muchos factores de coagulación. También este va a producir las sales biliares, y estas van a ser importantes porque son requeridas en lo que es la absorción de vitamina K, que más adelante veremos. Y esto va a ser necesario para producir lo que es la protombina y los factores de coagulación 7, el 9 y el 10. Ok. El cuerpo, como lo dije anteriormente, tiene un sistema de anticoagulación también. Entonces, dentro de lo que es la cascada de coagulación, que la tenemos aquí, vamos a encontrar algunas sustancias que liberan nuestras células. En este caso van a ser sustancias anticoagulantes. Allí nos vamos a encontrar con lo que es la antitrombina, que esta es una de las más importantes, porque ¿qué hace esta? En primer lugar, esta nos va a bloquear la trombina, como les expliqué anteriormente, es una pieza clave. Y también nos va a bloquear lo que es el factor 12, al factor 11, al factor 9 y al factor 10. O sea, nos va a bloquear prácticamente toda la vía intrínseca que vemos acá. Y por otro lado nos vamos a encontrar con lo que es la heparina, pero esta es la heparina que nuestro cuerpo libera. O sea, esta lo que va a hacer es que potencia las acciones de la antitrombina, y es la más importante porque obvio es del sistema de anticoagulación. Y la trombomodulina, esta lo que va a hacer es que nos va a activar a la proteína C, y esta también inhibe al factor 5 y al factor 8, que van a ser cofactores que ayudan en lo que es el proceso de coagulación. Ok, en la cascada de coagulación nos vamos a encontrar con la vía extrínseca e intrínseca, y allí van a estar los factores que más adelante van a haber fármacos que van a inhibir, y de esta manera es como van a frenar el proceso de coagulación. Ahora, adentrándonos un poco más a los grupos de los antitrombóticos, vamos a ver en primer lugar los que son los anticoagulantes. Los anticoagulantes vamos a encontrarlos divididos en su clasificación, va a ser de la siguiente manera. Están los parenterales y los que son orales. En los parenterales vamos a encontrar los que se administran por vía intravenosa o subcutánea, y van a ser directos e indirectos. Dentro de los directos, estos van a ser los que dependen de la presencia de la antitrombina. Y nos vamos a encontrar lo que es la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular. Cuando hablamos de la heparina de bajo peso molecular, allí una de las que más se destacan, o una de las más importantes, es la enoxaparina. Y están también, dentro de los indirectos, está el inhibidor del factor 10, que uno de los más importantes va a ser el fondaparinux. Dentro de los directos, que estos van a ser los que bloquean como tales al factor 2, allí estos no se usan mucho, pero hay que hablar de ellos, o sea, de manera general, porque no se pueden dejar por fuera. Entonces acá nos vamos a encontrar con lo que es la irudina, y dentro allí vamos a ver lo que es la bivalirudina, y están los inhibidores sintéticos de bajo peso molecular, como lo es el argobatran. Y en los orales también se dividen los directos e indirectos. Los directos, estos no dependen de lo que es la antitrombina, sino que estos van a estar divididos por inhibidores de trombina, como el dabigatran, y los inhibidores del factor 10, como lo es el apixaban y el rivaroxaban. Y dentro de los
indirectos, vamos a encontrar que estos son antagonistas de lo que es la vitamina K, y una de las más importantes y más usada va a ser la warfarina. Bueno, antes de adentrarnos un poco más de lleno, eh, como vamos a hablar de manera más general de los directos, vamos a ver su mecanismo de acción. Su mecanismo de acción es corto y conciso, porque lo que hace en sí es que bloquea el factor 2. O sea, no va a requerir de la antitrombina como lo es en el caso de las heparinas, por ejemplo, o sea, los indirectos, ya que estos tienen un mecanismo de acción que es mucho más complejo que estos directos. O sea, este es más fácil. Y bueno, por eso hablamos de él de manera más general, y como no son muy usados, bueno, ok. Ahora nos vamos con lo que son los anticoagulantes parenterales indirectos. Anteriormente les estuve hablando del mecanismo de acción de los directos de una manera más general, y estos son los indirectos, que sí nos vamos a profundizar un poco más con ellos: el mecanismo de acción, efectividad y las características de los mismos. Como ya sabemos, estos dependen de lo que es la presencia de la antitrombina, porque esta lo que hace es que activa y nos va a dar lo que es la anticoagulación. Allí nos vamos a encontrar la heparina no fraccionada. Hay que tener mucho cuidado con lo que es este fármaco, porque es de alto peso molecular, como vemos acá, miren, y su farmacocinética va a ser un poco errática, porque cuando esta se une al endotelio también se puede unir a lo que son las proteínas plasmáticas, y no toda la heparina que se administre va a estar disponible en lo que es el proceso de anticoagulación. O sea, eso también va a depender del paciente. ¿Qué pasa con esta heparina no fraccionada? Ella lo que va a hacer es que nos va a activar la antitrombina, nos limita la coagulación sanguínea y nos va a inactivar a lo que es la trombina, que es la enzima que le hablé anteriormente, y también a lo que es el factor 10. ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción de ella? Bueno, como vemos aquí, tiene un alto peso molecular, y aquí lo que nos interesa como tal es este pentasacárido, ya que este es el que le va a dar la especificidad cuando encuentre una antitrombina. O sea, la heparina lo que hace en sí es que se une al factor 10, y este pentasacárido lo que hace es que activa la antitrombina, también la potencia, para que se pueda dar con éxito la inhibición de lo que es el factor 10. Bueno, como tal, en la efectividad va a ser buena del factor 10. Y algunas características de la heparina no fraccionada tenemos que la vía de administración puede ser subcutánea o intravenosa. Esta se tiene que monitorizar, porque ya sabemos que con esta vamos a bloquear otros factores, ya sea el factor 11, el factor 12, o sea, puede ser hasta toda la vía intrínseca. Entonces toda esta vía va a estar bloqueada, y es por ende que debemos monitorizar con lo que es este laboratorio, que es el tiempo de tromboplastina parcial, que en sí este laboratorio lo que consiste es en que mide el tiempo en que tarda en formarse un coágulo. En cuanto a dosis-efecto, va a ser variable. Hay mayor probabilidad de trombopenia, mayor probabilidad de osteoporosis. La eliminación va a ser saturable, ya que este es muy estable y va a depender también del paciente y si responde bien al tratamiento o no. Por ejemplo, si se nos pasa un poco la mano con este fármaco, lo bueno es que tiene un antídoto, que es la protamina, y bueno, el tiempo de duración es más corto, pero también tiene un mayor riesgo a lo que es el sangrado. Ok, ahora tenemos la heparina de bajo peso molecular. En la heparina de bajo peso molecular, esta es una molécula que va a ser estable, no necesita vigilancia como en el caso de las no fraccionadas, y las dosis van a ser dependientes pues de lo que se requiera.
En las heparinas de bajo peso molecular, estas en sí lo que son es fragmentos de heparina no fraccionada que van a presentar como una actividad muy similar a la de heparinas no fraccionadas, pero que únicamente van a incrementar lo que es la acción de la antitrombina sobre sobre lo que es el factor 10. O sea, no va a trabajar con la trombina así como los hacen las no fraccionadas. ¿Qué pasa con lo que es la heparina de bajo peso molecular? ¿Cómo es su mecanismo de acción? Bueno, este en sí va a ser casi que lo mismo, porque esta como tal inhibe al factor 10, pero estas también lo pueden potenciar, igual que las no fraccionadas, y la única diferencia allí es que esta cola, como ven aquí, esta es una cola larga. Esta cola no es tan larga, o sea, estas heparinas son de bajo peso molecular, valga la redundancia. Ajá, y bueno, van a seguir teniendo el mismo pentasacárido que le permite la inhibición y la potencia y va a ayudar a potenciar a lo que es el factor 10. ¿Hay alguna diferencia entre las dos? O sea, no vamos a encontrar ninguna diferencia. La única diferencia que que no nos va a impedir nada va a ser el peso, que una pesa 15.000 daltons y la otra pesa 5.000 daltons. Entonces, esa es la única diferencia. De resto va a ser lo mismo. En cuanto a la inhibición y la potenciación, va a ser lo mismo. Y bueno, algunas características. El factor 10 es efectiva para inhibirlo. Y algunas características va a ser que es por vía subcutánea, no necesita monitorización, la dosis de efecto va a ser predecible, hay menos probabilidad de trombopenia, menos probabilidad de osteoporosis, la eliminación no es saturable. Y bueno, estas no tienen antídoto, pero estas pueden responder también a lo que es la protamina. Y bueno, en cuanto a lo que es el factor 2, el mecanismo de acción de cada una, el factor 2 en la heparina no fraccionada, lo que pasa allí es que a la hora de unirse a lo que es la antitrombina, no va a haber una inhibición muy adecuada, pero sin embargo, sí pueden potenciarla, o sea, para que se dé lo que es, o sea, como para que se una al factor 2 y bueno, se une a la trombina, pero la diferencia de esto es que las heparinas de bajo peso molecular son ineficientes en esto, ellas no pueden, o sea, ellas no son tan sólidas y allí no va a haber tanta especificidad. ¿Por qué? Porque por su tamaño, porque miren esta, como es de gran peso molecular, ella encierra al factor 2. Estas no, estas como tienen una colita corta, entonces no puede y bueno, su especificidad allí falla y con el factor 2 no es muy bueno. Entonces, la diferencia allí con el factor 2 es que las heparinas no fraccionadas, aparte de inhibir lo que es el factor 10, también inhiben al factor 2. Y las heparinas de bajo peso molecular inhiben efectivamente al factor 10, pero inefectivamente al factor 2, o sea, allí no puede. Y en cuanto a los que inhiben al factor 10, allí nos vamos a encontrar el Fondaparinux. Este no tiene, si se han dado cuenta, aquí, este no tiene una cadena como tal. Pero el pentasacárido allí lo que va a hacer es que va a inhibir al factor 10, como vemos aquí, y solo activa lo que es la antitrombina. No necesita de una cadena, así como estos, para que pueda inhibir a la antitrombina. Él solito puede hacerlo y bueno, es efectivo su inhibición y se administra por vía subcutánea. Entre sus características, no necesita monitorización, su dosis y efecto es predecible, tiene una buena potencia, o sea, estos van a ser seguros y bueno, no tienen un antídoto como tal, así como las heparinas no fraccionadas. Ok, ahora en la farmacocinética vamos a ver
Ahora vamos a hablar de lo que son los anticoagulantes orales. ¿Ok? Aquí vamos a encontrar los que son los directos y los indirectos. Dentro de los directos vamos a encontrar aquellos que pueden sustituir a los indirectos, y uno de los más importantes estará la warfarina, y estos también nos ayudan a lo que es la prevención de tromboembolia venosa en pacientes que han sido expuestos a una sustitución de cadera o de rodilla. También pueden contribuir a lo que es la profilaxis de ictus, y son autorizados en pacientes con fibrilación auricular. Allí vamos a encontrar los inhibidores de la trombina e inhibidores del factor 10. Aquí están los más importantes. Y ahí dentro de los indirectos, estos básicamente su mecanismo de acción es el antagonismo de lo que es la vitamina K. Y la vitamina K en este caso va a ser la clave para lo que es la producción de los factores de coagulación. Y por acá les coloqué una mnemotecnia, que está la 1972. Sería el factor 10, factor 9, factor 7 y el factor 2. ¿Qué pasa con estos factores? Estos factores vienen de la vía extrínseca, y estos factores van a ser considerados como factores K dependientes. O sea, la vitamina K también a nivel hepático va a ser o es el cofactor de una enzima que va a provocar que estos factores puedan unirse a lo que es el calcio, y ese calcio en ese momento va a ser positivo. Y esto lo que va a hacer es que permite que esos factores se depositen en lo que es el endotelio, que se va a encontrar dañado, y como estos van a tener una carga negativa, pues van a encajar bien. Entonces, si no hay vitamina K, estos factores que vemos aquí van a ser disfuncionales, y también van a tardar, dependiendo la vida media en que estos factores desaparezcan. O sea, el efecto de la warfarina o de los antagonistas de la vitamina K va a tardar dependiendo el tiempo que tarden estos factores en desaparecer. En su mayoría tardan de 24 a 72 horas. Y en lo que es la fibrilación auricular también se recomienda el uso de warfarina. ¿Por qué se recomienda allí? Debemos saber que en la fibrilación auricular vamos a tener lo que es una arritmia donde el corazón va a latir de manera inadecuada, o sea, las aurículas no se expanden, su sangre no se expulsa de una manera adecuada. ¿Y qué es lo que nos produce esto? O sea, esto puede producir que la sangre se acumule en lo que es la aurícula. Allí no va a haber un movimiento adecuado, entonces esto lo que nos va a provocar es un éxtasis sanguíneo, es decir, ahí va a haber un enlentecimiento de lo que es el flujo sanguíneo, y se predispone la formación de trombos. ¿Y por qué pasa esto? Porque allí lo que va a pasar es que las plaquetas chocan, entonces allí tienen tiempo, forman lo que es el coágulo, y también pueden viajar y embolizar distintos órganos, y entonces es por esto que aplicamos warfarina en pacientes con fibrilación auricular, para evitar que se dé todo esto. Entonces, ¿qué pasa si yo les voy a dar un ejemplo? ¿Qué pasa si yo le coloco warfarina a un paciente? ¿Cuánto tarda, o sea, cuánto dura en actuar esta warfarina como tal? Bueno, esta va a ser lenta, por lo que les expliqué anteriormente, que ella va a actuar es cuando estos factores van a desaparecer, entonces ya va a actuar dentro de las 48 a 72 horas. Es por ello que si se comienza una anticoagulación con warfarina, yo tengo que darle a mi paciente por 3 a 5 días, le puedo colocar heparina, y el paciente estará anticoagulado también, con lo que como le voy a colocar heparina y le voy a colocar warfarina, entonces le voy a colocar heparina de 3 a 5 días. Cuando ya le deje hacer el efecto en esos días la heparina, allí es donde empieza a actuar
la warfarina, o sea, dentro de las 48 a 72 horas. Y mi paciente siempre va a estar anticoagulado, porque ese va a ser el tiempo en que ella va a hacer efecto. Ok. Ahora nos vamos con lo que es la farmacocinética de los anticoagulantes orales. Aquí tenemos los antagonistas de la vitamina K, la warfarina, una de las más importantes. Aquí están sus dosis. La warfarina dura de 72 a 96 horas, como les dije, tarda. Los inhibidores del factor 10, apixaban, este se tiene que monitorizar. Y los inhibidores de la trombina, que tienen antídoto. Bueno, estos fármacos, lo bueno es que tienen antídoto, y en este caso va a ser la vitamina K, que como les dije anteriormente, estos trabajan con los factores factor 10, el factor 9, el 7 y el factor 2. En cuanto a su administración, va a ser por vía oral, todos van a administrar por vía oral. Y su distribución es muy buena, tanto la warfarina como el factor 10 tienen buena distribución en todo el cuerpo. Su metabolismo va a ser hepático y su excreción va a ser también por el hígado. En cuanto a relación con lo que son las indicaciones, la warfarina se puede usar para lo que es el tratamiento de la tromboembolia pulmonar, siempre y cuando esté ya controlada, o sea, que no esté en la fase aguda. También puede ser en la trombosis venosa profunda, o sea, es lo mismo, cuando ya esté controlada. En la fibrilación auricular, como ya les expliqué, claro que se puede usar. En la CB sí se puede usar, pero no cuando esté en la fase aguda, porque esta la vamos a usar solo para evitar la formación de trombos. En lo que es una cirugía de prótesis cardíacas también se puede usar. Y el tratamiento y profilaxis de tromboembolismo arterial periférico. En cuanto al síndrome coronario, se puede usar warfarina, pero después del infarto. ¿Ok? En cuanto a las contraindicaciones, tenemos hipersensibilidad, diástasis hemorrágica, hipertensión no controlada, hemorragia intracraneal, úlceras gástricas, embarazo, cirugías que hayan sido recientemente. Y en efectos adversos vamos a tener hemorragia, alergia, anafilaxia, urticaria, casi parecido a los de los anticoagulantes parenterales. En la warfarina nos puede causar una hemorragia fatal, vasculitis, daño hepático y dolor abdominal, como también alopecia, entre otros. El antídoto, como ya les dije, es la vitamina K. En los inhibidores del factor 10 tenemos anemia, mareos, cefalea, fiebre y taquicardia. También se queda de boca. Y en inhibidores del factor 2 vamos a tener anemia y hemorragia ocular. Hay que estar muy pendientes, o sea, tener mucha precaución con esto, que con estos fármacos, estos anticoagulantes, no se pueden juntar con lo que son los antibióticos. ¿Por qué? Porque esto es lo que no va a llevar ni los antibióticos ni los AINES. Porque primero, los antibióticos, por ejemplo, como el ciprofloxacino o metronidazol, lo que van a hacer es que estos no van a inhibir el metabolismo hepático del fármaco y se va a potenciar sus efectos. Entonces, esto lo que nos hace es que nos aumenta el riesgo de hemorragia. Y en cuanto a los AINES, lo que pasa es que esto nos inhibe en la función plaquetaria y también nos va a llevar a un mayor riesgo de lo que es hemorragia. Okay. Ahora vamos a hablar de otros antitrombólicos, como lo es en este caso los antiagregantes plaquetarios. Primero hay que tener en cuenta que para formar el tapón hemostásico plaquetario, las plaquetas en primer lugar, ellas lo que hacen es que se adhieren a la pared y posterior a eso ellas se van a agregar entre ellas. Y ese proceso de adhesión suele ser muy complejo. Entonces allí donde estos antiplaquetarios van a actuar haciendo que esto no sea posible o interrumpiendo ese proceso.
Y, o sea, ¿qué hacen los antiplaquetarios? Ellos retardan la velocidad de coagulación de la sangre mediante lo que es la reducción de la aglutinación de plaquetas. Pero a su vez, las plaquetas, por otro lado, también van a estar liberando sustancias acumuladas en el lisosoma. Entonces, estas sustancias son los que los antiplaquetarios van a inhibir, que es en primer lugar el tromboxano A2. Está el ADP y la glucoproteína. Esas son las sustancias que estos van a inhibir, o sea, su mecanismo de acción consiste en eso, en bloquearlos. Entonces, en primer lugar vamos a encontrar lo que es el ácido acetilsalicílico, que este va a ser un inhibidor del tromboxano A2 y a su vez también puede bloquear la síntesis de prostaglandina a partir de lo que son las células endoteliales. Pero esto no resulta mucho, no dura mucho, ya que el principal productor de lo que es la ciclooxigenasa va a ser el tromboxano. Entonces, el tromboxano es el que va a hacer como el inductor de lo que es la agregación plaquetaria, y a su vez también puede ser un vasoconstrictor. Entonces, como esto dura poco, no va a funcionar mucho allí. También se conoce como aspirina, o sea, tal vez lo recuerden porque es importante resaltar que es un analgésico y un antiinflamatorio también. Y su vía de administración va a ser por vía oral. Las indicaciones se dan en lo que es la angina estable, profilaxis de infarto agudo del miocardio y ictus isquémico. Y dentro de las contraindicaciones o efectos tenemos contraindicaciones: no se le puede dar a niños menores de 12 años o madres que estén lactando, si hay hemofilia, úlceras péptidas o reacciones de hipersensibilidad. También encontramos allí lo que es el dipiridamol, que este lo que hace es que inhibe la enzima fosfodiesterasa, que lo que va a hacer es que nos va a inhibir la agregación plaquetaria, y su vía de administración es por vía oral. Las indicaciones sirve para profilaxis de ictus con accidentes isquémicos transitorios. Las contraindicaciones o efectos, los efectos adversos que produce es hipotensión, náuseas, diarrea y cefalea. Y dentro de los inhibidores del ADP vamos a tener uno muy importante que se lo nombré en lo que es el tratamiento del infarto del miocardio, que es el clopidogrel, que este en sí lo que inhibe es el ADP y no permite la agregación plaquetaria. Va a ser por vía oral, sirve para la prevención secundaria en accidentes cardiovasculares y cerebrovasculares. Y los efectos adversos van a ser hemorragia, molestias abdominales, náuseas y también vómitos. En los inhibidores de la glucoproteína 2B3A vamos a tener la axizimab, que actúa contra lo que es el receptor de la glucoproteína y no permite lo que es la agregación plaquetaria. Esta sí se da por vía intravenosa y es utilizada en lo que es la prevención de complicaciones cardíacas isquémicas y como también prevención del infarto agudo del miocardio. No se puede indicar si hay una hemorragia activa, y los efectos adversos pueden ser hemorragias, náuseas, vómitos e hipotensión. ¿Okay? En cuanto a los fibrinolíticos, estos vamos a tener que son fármacos que se caracterizan por lo que es la destrucción de émbolos o de coágulos, y también por lo que es la recanalización del vaso. O sea, ya después que eliminan el coágulo, el vaso va a estar libre. Y es por ello que van a estar caracterizados porque tienen un efecto mucho más potente que los fármacos que hablamos anteriormente, que son los antiplaquetarios y los anticoagulantes. Dentro de estos fármacos tenemos la streptocinasa, que su mecanismo de acción como tal es formar un complejo con plasminógeno, activándolo al convertirlo en plasmina, y una enzima fibrinolítica. Su vía de administración va a ser intravenosa, y sus indicaciones es que se da en la trombosis venosa potencialmente mortal, embolia de pulmón,
tromboembolia arterial, infarto agudo de miocardio. Y puede usarse ya sea con antiplaquetarios o con anticoagulantes, pero hay que estar muy pendiente allí con eso. Bueno, en los efectos adversos tenemos náusea, vómitos y hemorragia. Y dentro de las contraindicaciones no se les puede asignar a pacientes que hayan tenido una hemorragia reciente, traumatismo, una cirugía, disección aórtica o que tengan antecedentes de enfermedad cerebrovascular. ¿Ok? Pendiente allí con eso. Y en cuanto a los inhibidores tisulares del plasminógeno, vamos a tener dentro de los fármacos lo que es la alteplasa, la reteplasa y la tenecteplasa. En cuanto a su mecanismo de acción, esto lo que hacen es la activación del plasminógeno de tipo tisular. ¿Ok? Y bueno, dentro de la vía de administración, la alteplasa lo que hace es que se administra en bolo intravenoso seguido de una infusión y se va a dar en lo que es la trombosis en accidente cerebrovascular isquémico agudo, embolia pulmonar y que sea masiva o infarto de miocardio. La reteplasa, esta se va a dar en 2 bolos intravenosos y se indica en lo que es la trombosis en el infarto de miocardio. Y la tenecteplasa se va a administrar por un bolo intravenoso individual y se indica en la trombólisis en embolia pulmonar o infarto de miocardio. En cuanto a sus efectos adversos, las tres van a tener el mismo que serían náuseas, vómito y hemorragia. Y en cuanto a las contraindicaciones, también no se puede dar en pacientes con hemorragia recientes, si hay cirugía, traumatismo o antecedentes de enfermedad cerebrovascular. Ok, ¿cuál es la diferencia de estos tres antitrombóticos? Que uno, en los anticoagulantes, vamos así de manera ordenada. En los antiplaquetarios, ¿qué pasa? Que no nos permite que las plaquetas se adhieran y no formen el coágulo. 2. En los anticoagulantes, lo que pasa es que estos van a trabajar inhibiendo los factores de la cascada de coagulación, o sea, no van a permitir que tampoco se forme el coágulo. Y 3. Los fibrinolíticos, lo que trabajan ellos básicamente es en la eliminación de ese coágulo y que el vaso pueda estar libre o se pueda recanalizar el vaso nuevamente. ¿Ok? Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.